Hola jóvenes, nos volvemos a encontrar esta vez para la semana número 8 que viene a ser estequiometría y cálculos estequiométricos. Ya está. Entonces veamos lo que es la estequiometría. Hablar de estequiometría implica hablar de relaciones. ¿Entre quiénes? Entre todas las sustancias de una reacción química. ¿Qué implica? Vamos a ver cómo se relaciona en masa, en cantidad, en volumen, los reactantes y los productos. De tal manera en que podamos determinar cuál de los dos es necesario para hacer cierta cantidad de producto o cuánto necesito de un reactante para generar un producto. Pero antes de ver eso, necesitamos ver cantidades. ¿Con qué cantidades voy a trabajar? ¿Qué tengo que considerar? Entonces, lo primero que vamos a ver qué unidades vamos a utilizar. Entonces, veamos la unidad de cantidad de sustancia. Y aquí aparece el mol. El mol implica una cantidad, un valor. El mol está asociado al número de Avogadro. Es igual que decir, yo digo una docena y la gente directamente ya sabe que estamos hablando de 12. Por tal razón, si ya sé que es 12, entonces cuando digo un mol, yo tengo que considerar que es 6,02 por 10 a la 23. ¿Qué cosa? Cualquier cosa que sea lo suficientemente pequeña para contarlo de esa manera. Por ejemplo, digo, un mol de sodio equivale a 6,02 por 10 a la 23 átomos de sodio. Digo, un mol de agua equivale a 6,02 por 10 a la 23 moléculas de agua. Pero habría que considerar algo importante. ¿Qué cosa sería? Por ejemplo, yo sé que un agua, una molécula de agua, está formada por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Entonces, si yo digo un mol de agua, ¿cuántos átomos de hidrógeno tiene? Sería 2 por 6,02 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno y 6,02 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. Igualmente podría decir, un mol de CaCl2 equivale a 6,02 por 10 a la 23 unidades fórmula de CaCl2. Ahora la pregunta es, ¿por qué en el caso anterior que yo tenía el agua, dije moléculas y ahora que tengo cloruro de calcio lo paso a unidades fórmula? Obviamente esto es porque es un compuesto iónico. Una unidad fórmula de cloruro de calcio está formada por un ion calcio 2 más y dos iones cloro menos. Entonces, si yo digo un mol de cloruro de calcio, tengo 6,02 por 10 a la 23 iones calcio 2 más. Tengo 2 por 6,02 por 10 a la 23 iones cloruro
Y también puedo hacer que tenga, o podría decir que tiene 3 por 6,02 por 10 a la 23 iones totales. Con esto acabamos con las unidades químicas de cantidad. Ahora veamos las unidades químicas de masa. Lo primero que vamos a considerar es masa atómica. Ya hemos dicho, ¿no? La masa atómica es la masa o es el promedio ponderado de las masas isotópicas y su porcentaje de abundancia. De tal manera que, por ejemplo, nosotros consideramos que la masa atómica se da en UMA, que es la unidad de masa atómica. El hidrógeno sabemos que pesa 1, el litio es 7, el carbono es 12, nitrógeno 14, oxígeno 16, sodio 23, podemos decir el fósforo 31, azufre 32, cloro 35,5 y el calcio 40. Hay que acordarnos que estos siempre son datos, así que no hay problema. Después tenemos, como yo tengo una UMA, es muy poquito de que se pueda pesar, necesito una unidad más grande. Por ejemplo, el peso molecular. O también se le llama peso fórmula, considerado para los iónicos. Ahora, yo digo peso molecular del agua sería, el hidrógeno pesa 1, hay 2 más 16. Puedo decir peso fórmula del CaCO3, 40 más 12 más 3 por 16, 100 UMA. Y aquí 18 UMA. Ahora, ¿cómo paso a gramos, que es la unidad que yo quiero? Para hacer eso aparece la masa molar. La masa molar es la masa de una sustancia, es la masa de un mol de una sustancia. Pero, ¿qué implica utilizar un mol? Entonces, la masa molar siempre se expresa en gramos por mol. Entonces, si yo digo un mol de agua equivale a 6,02 por 10 a la 23 moléculas de agua. Y eso implica 18 gramos. De tal manera que la masa molar del agua es 18 gramos por mol. Puedo decir un mol de CaCl2 equivale a 6,02 por 10 a la 23 unidades fórmula de cloruro de calcio. Y eso sería 111 gramos. Por lo cual, la masa molar del cloruro de calcio es 111 gramos por mol. Entonces, esto es lo que me ayuda a calcular la masa molar. Y en base a ello, vamos a ver qué sucede. Entonces, otra de las cosas es el número de moles. Y el número de moles N se calcula como la masa entre la masa molar. Ahora, siempre que hablamos de masa o siempre que hablamos de una fórmula,
Es típico tratar de encontrar cuál es la relación entre los átomos en una fórmula. Entonces, nosotros podríamos decir fácilmente que debemos hallar el análisis porcentual. ¿Cómo es este análisis porcentual? En este análisis porcentual nosotros vamos a encontrar dos casos. El primero, donde te dan la fórmula y te piden el porcentaje, y en el segundo, donde te dan el porcentaje y te piden la fórmula. Caso 1. Me dicen, yo tengo el SO2 y quiero saber cuál es el porcentaje de oxígeno y azufre para este compuesto. Entonces, de una manera simple tú dices, yo quiero saber cuánto vale el total para poder saber el porcentaje. Y el total no es otra cosa que la masa molar. 32 más 2 por 16, 64. Es decir, el SO2, 64 equivale al 100%. El azufre, que es 32, y dos oxígenos, que también son 32, obviamente X es igual a Y, igual a 50%. Pero ¿qué hubiera pasado si hubiéramos tenido el SO3? Masa molar, 32 más 3 por 16, SO3, 80 equivale a mi 100%. 32, que es el azufre, y el oxígeno, que es 3 por 48, perdón, 3 por 16, que sería 48, X vendría a ser 32 por 100 entre 80, X sale 40%, e igualmente Y sale 60%. Este es el análisis porcentual caso 1. En el caso 2, hay que considerar, antes de hacer algo, dos cosas interesantes. Uno, la fórmula empírica. Una fórmula empírica es la fórmula más simple. Si quieres, simplificada. Por ejemplo, yo puedo decir CH, CH2, o si prefieres CH2O. 2. La fórmula molecular. Esta es aquella que cumple con la masa molar. Y para ello hagamos un ejercicio. Me dicen, un azúcar presente en el ARN tiene la siguiente composición. Carbono, 40%. Hidrógeno, 6,67%. Y oxígeno, 53,33%. Si su masa molar es 150 gramos por mol, determine la fórmula empírica y la fórmula molecular. Entonces, me dice, carbono 40%, hidrógeno 6,67%, oxígeno 53,33%. ¿Cómo hacemos para determinar el porcentaje o en todo caso la fórmula? Simple, podemos hacer algo bien rápido. Nosotros no queremos trabajar con porcentaje, entonces decimos, en 100 gramos de compuesto tenemos
Carbono 40 gramos. Hidrógeno 6,67 gramos. Oxígeno 53,33 gramos. Lo primero que hacemos es hallar el número de moles. Sería 40 sobre 12, 6,67 entre 1 y 53,33 sobre 1. Sobre 16, perdón. Esto sería 3,33, 6,67, 3,33. Lo siguiente que vas a hacer es una relación de N. ¿Cómo es eso? Una relación de moles implica que de los tres valores que te han salido, vas a coger uno de ellos, el menor, el más pequeño, y lo vas a utilizar como divisor. Eso quiere decir, entonces, que vas a tener 3,33 entre 3,33, 6,67 entre 3,33 y 3,33 entre 3,33. Esto me sale 1, 2 y 1. De tal manera que tu fórmula empírica es C1H2O1. Esto pesa 30. 12 más 2, 14, más 16, 30. Pero yo sé que mi fórmula molecular es 150. Entonces, yo puedo decir que mi fórmula molecular es n veces mi fórmula empírica, porque supuestamente lo he simplificado. De aquí, 150 es igual a n por 30, n vale 5, entonces mi fórmula molecular es C5H10O5. Con eso hemos terminado la parte de unidades químicas de masa. Seguimos con unidades químicas de volumen. Entonces, tenemos el volumen molar. De la misma manera que la masa molar, volumen molar, es el volumen ocupado por un mol de gas. Ahora, esto es específico. A mí me dicen, el volumen molar de cualquier gas es 22,4 litros, siempre y cuando esto esté a condiciones normales. ¿Qué significa condiciones normales? Condiciones normales significa presión igual a 1 atmósfera y temperatura 0 grados o 273 Kelvin. Cuando eso ocurre, esto se da. Ahora sí, ya estamos listos para empezar con los cálculos estequiométricos. Entonces, ¿qué debemos considerar aquí? Para hacer un cálculo estequiométrico, vamos a darle las pautas. 1. Desde la semana o desde la clase anterior, nosotros sabemos que necesariamente cada vez que presento o que estoy frente a una reacción, lo primero que tengo que hacer es balancear la ecuación. Entonces, primero es balancear la ecuación. 2. Una vez que balanceas la ecuación, colocas los datos teóricos. 3. Colocas los datos del problema. Y 4. Resuelves. ¿Cómo? Con una dificilísima regla de 3 simple. Y se acabó el problema. Con eso ya tienes todo. Pero antes de entrar a resolver un cálculo estequiométrico, acompáñenme a ver qué sucede. Por ejemplo, a mí me dicen, yo tengo hidrógeno
más oxígeno y tengo agua. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Balancear. Los números que balancean esta ecuación, tengo 2 hidrógenos, 2 oxígenos, 1 oxígeno por 2 y aquí por 2. Ya está. Entonces, desde el punto de vista molecular, yo puedo decir 2 moléculas de hidrógeno reaccionan con una molécula y me genera 2 moléculas. Si pongo 50 moléculas, acá será 100 y acá también será 100. Si pongo 2 por 6,02 por 10 a la 23 moléculas, obviamente acá sería 6,02 por 10 a la 23 moléculas y acá sería 2 por 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Habría que recordar que esto es 2 moles, 1 mol y 2 moles. ¿Correcto? Entonces, si pongo 7 moles, acá será 14 moles, 14 moles. Si pongo 1 mol, 0,5 mol y 1 mol. ¿Cierto? Pero también yo puedo decir 4 gramos, 32 gramos, 36 gramos. Si se dan cuenta, esta es una, esta es otra y esta es otra. De tal manera que yo podría decir 2 gramos, 16 gramos, 18 gramos. Puedo decir 108 gramos, 96 gramos, 12 gramos. Entonces, todo lo que está en verde son los famosos datos teóricos. Y siempre la idea es empezar aquí. Porque los moles, acuérdense que se relacionan con la masa y también con el volumen. Entonces, pasemos a resolver el primer problema. Problema 1 nos dice, por ejemplo, determine los moles de oxígeno utilizados. La masa de CO2 y el volumen de agua medido a condiciones normales producidas por la combustión completa de 88 gramos de propano. Yo sé que el propano reacciona de esta manera. Entonces, ¿qué hacemos? Primero, balancear. ¿Cuáles son los números que balancean mi ecuación? 3, 4 y 5. De tal manera que yo digo 1 mol, 5 moles, 3 moles, 4 moles. Datos teóricos. Datos del problema. ¿Qué cosa me dice? Me determine los moles, X moles. X moles. La masa de CO2, Y gramos. Y el volumen a condiciones normales, Z litros. Producidos por 88 gramos de propano. Muy bien. Entonces, lo único que voy a cambiar es esto a la unidad de abajo. Un mol de esto, que yo sepa, esto es 12, este es 1, este es 16. Un mol de esto sería 44 gramos.
5 moles, 44 gramos, 4 por 22,4 litros. Y ya está para resolver. X sería 88 por 5 entre 4, o entre 44. Eso sería 10 moles. Y sería 88 por 44 entre 44, 88 gramos. Z sería 88 por 4 por 22,4 litros entre 44. Z es igual a 179,2 litros. Y ya está. Entonces, es simple poder resolver un problema de estequiometría cuando me dan un dato. El detalle es cuando me dan dos. Y cuando me dan dos, tengo que aplicar lo que se llama como el reactivo limitante. ¿Qué es el reactivo limitante? Antes de hacer los cálculos de esto, me gustaría que ustedes se fijen en algo importante. Miren esto. Vamos a dejar la chamba de profesor por un momento y vamos a decir, tengo un taller de mecánica, de carpintería, y me llega como materia prima 10 tablones y 48 parantes. Y me dice, hagan mesas tradicionales, es decir, mesas con 4 patas, ¿correcto? Entonces, viene la pregunta, ¿cuántas mesas puedo hacer? Entonces, obviamente, la respuesta es 10. ¿Qué faltó? O podríamos preguntar, ¿qué detuvo la reacción o la fabricación? Obviamente, la respuesta es, se acabaron los tablones. ¿Qué sobró? Obviamente, podremos decir que sobraron 8 parantes. Esto es fácil de ver, ¿por qué? Porque yo sé que siempre toda mesa está formada por un tablón y 4 patas, o 4 parantes, si prefieres llamarlo de esa manera. Entonces, viendo la proporción, yo sé que para 10 necesito 40. Obviamente me sobran 8. Entonces, ya aquí tengo una idea preliminar de lo que es el reactivo limitante y el reactivo en exceso. Pero, claro, es fácil darse cuenta cuando yo lo tengo de forma tangible. Yo sé que toda mesa tiene un tablón y 4 parantes. Y en una reacción química, ¿cómo se ve eso? Ahí hay que hacer un problema para poder darnos cuenta. Problema 2. Me dice, se mezclan 28 gramos de nitrógeno con, o vamos a decir mejor 56, con 18 gramos de hidrógeno para producir NH3. ¿Qué masa se forma? Tengo N2 en forma de gas más H2 en forma de gas, me da NH3 en forma de gas. Y hemos dicho, lo primero que tenemos que hacer es balancear. 2 acá, 3 acá, 1 mol, 3 moles, 2 moles. Esto sería 14
1, 28 gramos, 6 gramos, 34 gramos. Estos son los datos teóricos. Datos del problema: 56 gramos, 18 gramos, X gramos. Entonces la pregunta es, ¿cómo trabajo? Específicamente hablando, ¿con cuál de los dos voy a hallar el valor de X? Porque con 56 me da uno, con 18 me da otro. La pregunta es, ¿cuál es el reactivo limitante? Para hallar el reactivo limitante tú tienes que hacerte una pregunta bien simple. ¿Cuál de los dos quieres tapar? ¿El hidrógeno o el nitrógeno? Vamos a tapar este de acá. Vamos a hacer que no existe por unos momentos. Entonces, la masa de hidrógeno sería 56 por 6 entre 28. Y eso me sale 12 gramos de hidrógeno. La pregunta es, ¿alcanza? Yo necesito 12. ¿Cuánto tengo? 18. Claro que sí, es más. Sobra. La pregunta sería, ¿cuánto? Yo tengo 18, voy a gastar solo 12, me queda 6 gramos de exceso. De tal manera en que yo sé que este es el reactivo limitante y este es el reactivo en exceso. Entonces, sabiendo que es el reactivo en exceso, voy a trabajar con 56 para hallar el producto final. Sí, sería la masa de NH3 es igual a 56 gramos de nitrógeno por, yo sé que 28 gramos de nitrógeno me genera 34 gramos de NH3. Y esto me sale 68 gramos de NH3. O si quieres lo hace por factor de 3 simple y se acabó, ¿no? La masa del amoníaco es 56 por 34 entre 28, 56 gramos de, 68 gramos de NH3. De cualquier de las dos formas te va a dar lo mismo. Otro de los términos que tenemos que conocer es el porcentaje de pureza. Este porcentaje de pureza hace relación a cuando uno va a hacer un producto o va a hacer un proceso de fabricación de algo, la materia prima no es 100% pura, siempre tiene ciertos porcentajes de impureza. Es más, por ejemplo, en la fábrica de Atocongo, en Lima Sur, lo que hacen es a mediodía cierran la pista de acceso y se vuelan un cerro. Y eso lo que extraen es piedra caliza. Y esta piedra caliza contiene 80% de carbonato de calcio y 20% de impurezas. Por tal razón, si a mí me dicen, vamos a poner otro problema, si 200 gramos de piedra caliza se descompone térmicamente, se genera óxido de calcio más CO2. Determine la masa de óxido de calcio que se produce. Tenemos el carbonato de calcio se descompone en óxido de calcio más CO2. Lo primero, ya saben, balancear. Pero al parecer la ecuación está balanceada. Entonces tengo un mol, un mol, un mol. Esto es 40, 12, 16, 100 gramos, 56 gramos, 44 gramos.
200 gramos, pero esto es piedra caliza. Pero, como me dice, el 80% de la piedra caliza es carbonato de calcio, realmente aquí tengo 160 gramos de carbonato de calcio. Pero estos 160 gramos de carbonato de calcio son los que recién van a entrar a trabajar aquí. Entonces, yo puedo decir que la masa de óxido de calcio vendría a ser 160 por 56 sobre 100. Esto me sale 89,6 gramos de óxido de calcio. Entonces, acuérdense que en este caso tengo que sacarle la impureza para poder trabajar. Para terminar con el tema, tenemos que ver el porcentaje de rendimiento. El porcentaje de rendimiento se calcula como, vamos a decir, la masa teórica, la masa experimental o la masa real, vamos a ponerlo mejor así. ¿A qué me refiero con masa real? A la masa que se ha producido entre la masa teórica por 100. Y la masa teórica hay que considerar que siempre es la masa calculada. Siempre es lo que tú calculas matemáticamente. Y la masa real es lo que sale. ¿Por qué? Porque hemos dicho, todas las reacciones siempre tienen energía involucrada. Pero a veces necesitan de otras cosas. Como por ejemplo una presión adecuada, que no se escape el gas, que la agitación sea constante. Tantas cosas que pueden afectar la concentración, la reacción. Entonces, vamos a ver un problema y en base a ello veamos qué se hace. Problema, dice, se mezclan 14 gramos de nitrógeno con suficiente hidrógeno para producir 10,2 gramos de NH3. La pregunta es, ¿cuál fue el porcentaje de rendimiento de la reacción? Entonces tengo N2 en forma de gas, más H2 en forma de gas, NH3 en forma de gas. Tenemos 3, 2, 1 mol, 3 moles, 2 moles. 28 gramos, 6 gramos, 34 gramos. 14 gramos me da 10,2 gramos. Pero ahora la pregunta es, ¿y dónde está el X? ¿Dónde está el X que debemos calcular? Bueno, aquí habría que hacer mención de algo importante. ¿Qué es esto? El peso o la masa real. Yo no quiero la masa real, yo quiero la masa teórica. Entonces, aquí tengo que poner la masa teórica. Entonces, de aquí puedo decir que la masa teórica es igual a 14 por 34 entre 28. La masa teórica debería ser 17 gramos. Pero la masa real solo fue 10,2. Entonces el porcentaje de rendimiento será 10,2 entre 17 por 100. Y eso equivale al 60%. Hemos terminado con la teoría, pasamos a resolver los ejercicios que nos van a ayudar a afianzar todo lo que hemos aprendido teóricamente en resolver problemas. ¿Qué nos dice? Un mol es la cantidad de sustancia que contiene 6,02 por 10 a la 23 unidades.
que pueden ser átomos, moléculas, unidades, fórmula, iones, etc. Este número se denomina número de Avogadro. Con respecto a un mol de sal de Epsom usada como relajante, determine la alternativa incorrecta. Dice, en esta existen 6,62 por 10 a la 24 átomos de oxígeno. A ver, veamos. ¿Qué podemos decir acá? Si yo digo un mol de MgSO4.7H2O, voy a tener 6,02 por 10 a la 23 unidades fórmula de MgSO4. Voy a tener átomos de oxígeno. Acá tengo 11 por 6, 6,62 por 10 a la 24 átomos de oxígeno. Su masa es 246 gramos. Este es correcto, este es correcto. Ahorita hacemos su masa. Hay 4.21 por 10 a la 24 moléculas de agua. Sabemos que moléculas de agua son 7 por cada fórmula. Pero como son 7, voy a tener 4,2 por 10 a la 24 moléculas de agua. Y eso es correcto. A ver, masa molar del MgSO4.7H2O sería 24 más 32 más 4 por 16 más 7 por 18. Veamos. 24 más 32 más 64 más sería 246 gramos por mol. Entonces, si me dice que en un mol de esta sustancia su masa es 200, verdadero. Dice, tiene un mayor número de iones magnesio que sulfatos. Pero si nos damos cuenta, aquí hay 6,02 por 10 a la 23 iones magnesio y hay 6,02 por 10 a la 23 iones sulfato. Esto es falso, porque son iguales. Para preparar un baño relajante utilizando sal de Epsom, se recomienda usar 3,01 por 10 a la 22 iones 2 más en un litro de agua. Determine la masa en gramos de sal utilizada en un recipiente que contiene 5 litros de agua. Entonces, digo, tengo 3,01 por 10 a la 22 iones magnesio 2 más. Eso es lo que se recomienda. Pero yo sé que 6,02 por 10 a la 23 iones magnesio 2 más pesan 246 gramos. ¿Cierto? Porque eso es lo que me dice la expresión anterior. Entonces, ya está listo para poder ser resuelto ese ejercicio. Entonces, podemos decir que X es igual a 246 por 3,01 por 10 a la 22 entre 6,02 por 10 a la 23. Se va esto, te queda 2, se va esto, te queda 10. Esto sale 12,3 gramos, pero esto es por un litro de baño o de agua. Me dice, para 5 litros tengo 61,5. Entonces la respuesta es casa. En nuestro país, la hematita es el principal mineral del cual se extrae hierro mediante un proceso denominado siderurgia.
Determine el porcentaje en masa de hierro y oxígeno respectivamente en esta sustancia. Fe2O3. Masa molar sería 2 por 56 más 3 por 16, 160. Entonces, Fe2O3, 160 equivale a mi 100%. 2 hierros es 112. ¿Cuánto será? 3 oxígenos es 48. ¿Cuánto será? Hay que sacar esto. Vamos a diferenciarlo. Vamos a poner I. X es igual a 112 por 100 entre 160. Esto me sale 70%. E I sería 48 por 100 entre 160, 30%. La respuesta entonces es esta de acá. Durante el ejercicio intenso, cuando los niveles de oxígeno son más bajos, se produce más ácido láctico, que puede producir iones oxonio, generando una sensación de ardor en los músculos mientras están activos. El análisis elemental de este ácido, que contiene carbono 40%, hidrógeno 6,7% y oxígeno 53,3%. Hemos dicho, esto es 40 gramos, 6,7 gramos, 53,3 gramos. Entre 12, entre 1, entre 16, 3,33, 6,7 y 3,3. Sacamos el divisor. Uno, 2, 1. Fórmula empírica sería C1H2O1. 30. Pero me dice que mi masa molar es 90. Entonces mi fórmula molecular es C3H6O3. La respuesta es la A. Dice, la urea es un fertilizante por excelencia. Se sabe que el 91% de la producción mundial de este compuesto es utilizado como tal. La reacción de formación de la sustancia es: determine los moles de urea formadas si se hacen reaccionar 3,4 kilogramos de amoníaco con suficiente dióxido de carbono. Entonces, ya me dan la ecuación balanceada: 2NH3 más CO2 me da CONH2 más H2O. Como ya está balanceado, digo 2 moles, 1 mol, 1 mol, 1 mol. NH3, 34 gramos. X, 1 mol. 3,4 kilogramos. ¿Cuántos moles me dará? Entonces, esto equivale a 3.400 gramos. X vendría a ser 3.400 por 1 entre 34. Esto me sale 100 moles. Y esa es la respuesta. Empezamos entonces. Me dice, el gas natural es un combustible versátil. Su uso doméstico, industrial y vehicular. Su componente principal es el metano. Una forma alternativa de obtener metano es mediante la siguiente reacción. Tenemos el carburo de aluminio más el agua me da hidróxido de aluminio más metano. Hemos dicho que lo primero que tenemos que hacer es balancear la ecuación. Y al balancear la ecuación, 4 aluminios, acá 4, aquí 3, aquí sería 12 más 12, 24, 2. Entonces tengo 1 mol, 12 moles, 4 moles y 3 moles. Esto sería 144 gramos
y esto sería 3 por 22,4 litros. La pregunta es, determine la masa en gramos de carburo de aluminio que se requieren para obtener 112 litros de metano a condiciones normales. Entonces, de acá directo, X es igual a 144 por 112 entre 3 por 22,4 litros. Vamos a ver cuánto nos sale. Esto nos sale 240 gramos. Y es la respuesta la B. El cloruro de aluminio es un reactivo de bajo costo que se usa en muchos procesos industriales. Se obtiene tratando chatarra de aluminio con cloro según la reacción. Dice, si se hacen reaccionar 2,7 kilogramos de aluminio con 1,8 por 10 al cuadrado moles de cloro molecular, determina el reactivo limitante en la masa en kilogramos del reactivo en exceso que no reacciona. Muy bien. Entonces lo primero que hacemos es aluminio más cloro me da cloruro de aluminio. Decimos, hay que balancear por 2, por 3, por 2. 2 moles, 3 moles, 2 moles. 27 gramos. Esto lo podemos dejar en 3 moles. Me dicen 2700 gramos, 180 moles. Ya está. Entonces, como siempre, tapamos uno. Vamos a ver este. Entonces decimos, la masa de aluminio sería 180 por 27 sobre 3. Esto sería 180 por 27 entre 3, 1620 moles. No, gramos. Entonces, para la reacción yo requiero 1620 gramos. ¿Cuánto me dan? 2700. Aluminio es 27. Por 2 es 54. Entonces aquí es 54. Y esto sería 180 por 54 entre 3, 3240 gramos. Yo necesito 3240 gramos. ¿Cuánto tengo? 2700. Entonces este es mi reactivo limitante. Ahora vamos a calcular cuánto debería ser. Tenemos 2700 gramos por 3 entre 180. ¿Cuánto sería eso? 2700 entre 54. Esto sale 2700 por 3 entre 54. 150. Entonces, yo necesito 150 moles. ¿Cuánto tengo? 180. Exceso sería 180 menos 150. Sería 30 moles de exceso. Pero me dicen la masa en kilogramos del reactivo que no reacciona. Yo sé que un mol de cloro equivale a 71 gramos. 30 moles. X es igual a 71 por 30. Sería 2130 gramos, que equivale a 2,13 kilogramos. Y esa sería la respuesta, por ende, la B. Se denomina una reacción de neutralización cuando se hace reaccionar un ácido y una base. Con respecto a la reacción de 49 gramos de hidróxido de sodio y 49 gramos de ácido sulfúrico, según la siguiente reacción,
Me dice, determine la alternativa correcta. A ver, vamos a ver. NaOH más H2SO4 me da Na2SO4 más agua. Lo primero que hacemos, ya sabemos que es balancear. 2 sodios, 2 acá y 2, 4, 2 acá. 2 moles, 1 mol, 1 mol, 2 moles. Esto sería 40, 80 gramos, 98 gramos. Esto sería 23 por 2, 46, más 96, 142. Exacto. Y esto sería 36 gramos. Ya está, perfecto. Dice, tengo 49 gramos de ambos. Si nos damos cuenta, este es la mitad. Pero este es más de la mitad. Entonces, puedo decir que este es el reactivo limitante. Entonces, ¿el reactivo limitante es el NaOH? No. Sobran 8 gramos, solo 8 gramos de reactivo en exceso. A ver, si tapo esto, X es igual a 80 por 49 entre 98. Esto sale 40 gramos. Exceso, 9 gramos. Falso. ¿Reaccionan los 49 gramos de hidróxido de sodio? No, solo 40. Falso. ¿Se producen 142 gramos de la sal oxisal? Falso. Se produce, a ver, vamos a ver, sería la masa de Na2SO4, 49 por 142 entre 98, te sale 71 gramos de Na2SO4. Falso. Producto de la reacción se generan 18 gramos de agua. Veamos, la masa de agua sería 36 por 49 entre 98, la masa de agua es 18 gramos. Y eso es correcto. Respuesta. Para realizar un proceso de soldadura autógena es necesario un combustible llamado acetileno. Esta soldadura se realiza cuando los bordes metálicos a unir alcanzan su temperatura de fusión. El combustible usado se puede obtener mediante la siguiente reacción. Ya me lo dan balanceado. CaC2, carburo de calcio, se hace reaccionar con agua. Esto me genera el dichoso acetileno más hidróxido de calcio. Entonces, como ya está balanceado, 1 mol, 2 moles, 1 mol, 1 mol. Determina el volumen de acetileno medido en litros, medidos a condiciones normales, 22,4 litros, que se produce a partir de 0,5 kilogramos de carburo de calcio con una pureza del 80%. X litros. Entonces el carburo de calcio es 64 gramos. 0,5 kilogramos al 80% sería 400 gramos del carburo de calcio. X vendría a ser 400 por 22,4 litros entre 64 gramos. Entonces tengo 400 por 22,4 entre 64. Y esto me sale 140 litros. La respuesta es la B. Me dicen, el tricloruro de fósforo utilizado en la fabricación de pesticidas, aditivos para la gasolina y otros productos se obtiene por combinación directa del fósforo y el cloro. Determine la masa en gramos de tricloruro de fósforo líquido que se forma producto de la reacción de 124 gramos de fósforo y 213 gramos de cloro, si se sabe que la reacción tiene un porcentaje de rendimiento del 80%. Muy bien. Entonces, fósforo
más 6 cloros me genera 4PCl3. 1 mol, 6 moles, 4 moles. Ah, ya me lo dan acá. Perfecto. Entonces, 124 gramos, 71 por 6, 426 y 137.5 por 4, ya está. Entonces me dicen, yo tengo 124 gramos con 213 gramos. Y eso me tiene que dar una masa, que es la masa teórica. Pero para poder hacer esto, lo primero que tengo que saber es quién es el reactivo limitante. Si te das cuenta, estos dos son iguales, pero este es la mitad. Entonces, directamente yo puedo decir que este es el reactivo limitante. Y con el reactivo limitante yo puedo calcular que la masa teórica es igual a 213 por 550 entre 426. Eso obviamente me va a dar 275 gramos. Pero me dice que el porcentaje de rendimiento es del 80%. Entonces, yo sé que el porcentaje de rendimiento 80 es igual al peso real entre 275 por 100. Entonces, de aquí yo puedo decir que el peso real es igual a 220 gramos. Y eso es lo que debe haber salido. Hemos llegado a la parte final del tema. Espero les haya gustado y también les sirva para resolver sus cálculos estequiométricos. Nos vemos en una próxima ocasión.